La nueva ofensiva económica de Nicolás Maduro se enfoca en tres pilares: en reactivar la producción, controlar el sistema de abastecimiento y controlar los precios justos. Sin embargo, detractores aseguran que las medidas no impulsarán la agónica economía que hoy tiene en vilo a la nación latinoamericana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció nuevas medidas económicas para Venezuela. Según el mandatario, hay 11 pilares fundamentales para desarrollar un modelo económico justo en la nación. Maduro señaló que la iniciativa estará enfocada en áreas como la petroquímica, agroindustria, alimentos, construcción, autopartes, las grandes misiones, educación y tecnología. Aunque la iniciativa ha sido celebrada por el chavismo, algunos analistas y empresarios han señalado que aún existen dudas de que la denominada nueva ofensiva económica pueda ayudar a superar la difícil situación que enfrenta el país en medio de una crisis politizada por las protestas callejeras que llevan más de 2 meses. Este anuncio ocurre en un contexto de una compleja situación económica, caracterizada por una desbordada inflación que alcanzó en febrero una tasa del 57,3%. Severos problemas de abastecimiento de alimentos y otros bienes básicos, un fuerte déficit fiscal y la deficiencia en el mercado cambiario. Venezuela culminó el 2013 con un crecimiento del 1,6% del Producto Interno Bruto, muy por debajo del registro de 2012, que había sido de 5,6%. Maduro puso en vigencia a inicios de año una ley de precios justos que establece ganancias máximas del 30% para los empresarios y creó una Superintendencia Nacional de Precios Justos para garantizar el cumplimiento de la nueva regulación. Además de un fuerte control de divisas que para muchos expertos ha generado escasez y retiro de algunas multinacionales del mercado venezolano. Lo que para algunos expertos, este tipo de medidas no lograron detener el avance de la inflación y por el contrario, agudizaron los problemas de desabastecimiento en el país sudamericano. Debatimos este tema. Saludo desde Miami, Florida, Alberto Bernal, economista, director de investigación y socio de Baltic Capital Markets. Desde Caracas nos acompaña Alexander Torrealba, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y sigue con nosotros Patricia Dalmasi, periodista de La Voz de América desde nuestros estudios en Washington. Señores, gracias por estar con nosotros. Señor Bernal, bienvenido a Suma la Noticia. Sabíamos que estaba un poco delicado de salud y nos encanta tenerlo de vuelta. Andrea, muchas gracias por los buenos deseos y mil saludos a toda la audiencia en Latinoamérica. Las medidas, la nueva ofensiva de Nicolás Maduro, señor Bernal, es un reconocimiento de un grave problema económico que ya no solo lo dice la oposición o los gremios económicos, sino que ya viene del propio gobierno. A ver, Andrea, yo pienso que es más de lo mismo. Es extremadamente desafortunado ver que la administración del señor Maduro no entiende cuál es el problema de base de toda la situación en Venezuela. El problema de Venezuela es que no existe absolutamente nadie en el mundo, nadie, Andrea, no existe nadie que vaya a tener la locura o ser tan completamente irracional de invertir un solo centavo en el sector real de Venezuela. ¿Por qué? Porque todos nos acordamos del señor Maduro diciéndole al pueblo de Venezuela: vayan y saquean estos almacenes que están cobrando precios injustos. O sea, el señor Maduro le decía a la gente: vaya y ataque todo lo que suene a capitalismo, todo lo que suene a inversión, todo lo que suene a comercio. Cuando uno sabe eso, así le llamen y llamen la nueva revolución económica, lo que sea, como lo quiera llamar el señor Maduro, uno jamás se va a olvidar de eso y por lo tanto no va a haber ningún cambio. Por ejemplo, Andrea, a estas alturas ya ni siquiera está publicando el Banco Central de Venezuela el índice de escasez. ¿Sabes por qué no lo está publicando? Porque es tan patéticamente alto. O sea, Venezuela tiene índices de escasez que ni siquiera se ven en países en guerra. ¿Por qué? Porque nadie produce, porque sabe que en un sistema como el que quiere implantar Maduro no hay capacidad de ganar dinero y por lo tanto nadie trabaja ni nadie produce. Señor Torrealba, diputado, gracias por acompañarnos. ¿Qué opina usted de lo que ha hecho el señor Bernal? Y aparte quiero sumar algo. El presidente Maduro ha dicho que esta es una nueva ofensiva que apuesta a producir más y producir mejor. ¿Venezuela está listo para eso, para producir más y producir mejor? Bienvenido. Claro, gracias por la invitación, Andrea. Gracias. Bueno, primero hay que estudiar algunos parámetros de la discusión. Necesito que el economista, el poder está hablando, diga su punto de vista, pero de expresarse el país de nosotros de esa manera, yo creo que un poco fuera de sitio.
primero aquí hay una realidad económica, también una realidad política y también hay una situación, pues, producto pues, de esa realidad política que ha venido generando, pues, un escalado dentro del proceso de la paz y de la tranquilidad de los venezolanos y entre los procesos de producción e incluso los procesos de comercialización. Una de las cosas que sí es cierta es que nosotros hemos venido trabajando en función de la prosperidad del país, en función de mejorar la calidad de vida, y eso se demuestra cuando nosotros venimos en una situación de mejora de la capacidad de adquisición del venezolano. Este es uno de los pocos países que no lo digo economistas que anualmente aumenta el salario según la inflación. Otra de las grandes verdades, porque no se dice ahí, es que aún con toda esta guerra económica que tenemos nosotros aquí, se ha logrado mantener pues, el abastecimiento de alimentos y el restablecimiento de los precios justos, que es muy importante que se diga que no se trata de la ganancia grosera o especulativa, sino que se trata del precio justo que debe ganar cada empresario según su producción, pues, y según también las normas y reglas que rigen la materia económica en cada país. Pues. Eso es sumamente importante entenderlo, y con referencia a lo que ha hablado nuestro presidente obrerista Maduro, es cierto que nosotros ahorita entramos en una nueva ofensiva para lograr pues posesionar principalmente la producción en el lugar que debe estar el abastecimiento y los precios justos. Con referente a la producción, nosotros hemos estado haciendo esfuerzos como gobierno en la activación de varias áreas de producción que venían desde hace ya varias décadas, antes de que nosotros digamos en el gobierno, perdieron totalmente su estructura y nosotros lo hemos venido a recuperar. Diputado, regáleme unos minutos para poder debatir más el tema y tener la oportunidad de que todos podamos hablar. Quiero dar la palabra a la señora Patricia Dalmasi. Patricia, bienvenida nuevamente a este bloque. Maduro aseguró que el modelo socioproductivo, socialista, que está implementando en Venezuela, que se ha implementado en Venezuela durante todos estos años, ha demostrado que es superior al modelo neoliberal y capitalista. Basándonos en lo que ha dicho el señor Bernal, y vemos también la otra cara, los números, los ejemplos que nos da el diputado Torrealba. ¿Eso es una frase cierta, es una frase con la que podemos estar de acuerdo? No creo, Andrea. Si vemos, por ejemplo, el caso de Cuba, que es el modelo que está siguiendo el presidente Nicolás Maduro o el gobierno venezolano, pues aquellos turistas o que puedan ir a la isla a visitarla se van a dar cuenta de que la situación es paupérrima, que está todo racionado, que no hay productos de alimentos. Es lo que está pasando ahora justamente en Venezuela, que los salarios son mínimos porque no vale nada el peso cubano. Es lo mismo que está pasando con Venezuela. El modelo ya ha sido requete comprobado por la historia, no tan solo en el caso de Cuba, sino en el caso de los países de Europa del Este, de la ex Unión Soviética. Visiten esos países, ya han pasado muchos años, más de una década luego que cayó el muro, ¿no? Y hay estructuralmente edificios acabados, hay todavía mucha pobreza, están saliendo, están surgiendo. Los que están surgiendo son los que están tomando medidas económicas de mercado y atendiendo más medidas que son racionales desde el punto de vista de una economía global. Desde fuera todos los indicadores aparecen decir que en Venezuela la economía está colapsada. Ahora, señor Bernal, los opositores piden a Maduro, justamente con esta nueva ofensiva que va a implementar o que va a hacer pública, una rectificación profunda en la economía. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a rectificar? Ay, Andrea, es que desafortunadamente esto es tan patético. Mira, el diputado Torrealba habla que es que de una mejora del poder adquisitivo. Yo no sé de qué está hablando. El salario mínimo en Venezuela en este momento es de $50. Solamente el salario mínimo de Haití es más bajo que el de Venezuela. El salario mínimo en Brasil es casi de $500, en Colombia es 350, en Chile es 450. Venezuela se está empobreciendo. El país del mundo con mayores reservas de petróleo tiene un salario mínimo de $50.
La inflación ni siquiera la está publicando el gobierno de lo alta que es. El índice de escasez no lo está publicando porque sabe perfectamente que no es. Uno habla con los amigos venezolanos y sabe que tienen que hacer 3 horas de cola para que les den una pierna de pollo. Este sistema colapsó y yo no entiendo qué es lo que está tratando de hacer este señor Maduro, y sabiendo que todos los países que trataron de hacer esto en el pasado simplemente no funcionó. El socialismo, el comunismo que está tratando de implantar Venezuela no funciona. Entonces, lo único que puede sacar a Venezuela de esta situación tan completamente paupérrima es un cambio total de las reglas de juego económicas. Tienen que mandar una persona de mercados a manejar la economía en este país. Tienen que reprivatizar todo lo que el difunto Hugo Chávez expropiaba. No se nos olvida ese clip de televisión en el centro de Caracas de Hugo Chávez diciendo exprópiese con el dedo, hablando de todas estas propiedades privadas que él decidió por X razón, sin ningún litigio, sin ningún derecho, sin ningún cumplimiento de los derechos de capital de las personas, expropiarlo. Ninguna persona lógica invierte en un país como Venezuela, porque todos sabemos que es un modelo fallido. Y desafortunadamente para el diputado Torrealba, cada día que sigan tratando de implantar esto, van a generar aún más pobreza y aún más sufrimiento en el país que más reservas de petróleo tiene. Ojo, déjame repetir eso, es que es increíble que el país que más petróleo tiene en el mundo esté en esta situación tan paupérrima. Bueno, primero nosotros les acuérdense de que nosotros ganamos $50 de salario. Increíble la barbaridad. Ellos tienen no viven en Venezuela ni conocen la realidad de Venezuela. Segundo, le invito a la persona que venga, pues, si él se le queda así como dice que dura 1 hora o 2 horas para una pieza de pollo. Aquí lo que sí ha aumentado es la producción, el consumo, digámoslo así. La producción tenemos todavía problemas. Eso es una realidad que nosotros no lo ocultamos, porque todos los países tienen problemas a nivel de producción. Es más, a nivel internacional, el problema de abastecimiento de alimentos no es un problema nada más de Venezuela. Pero hay 3 cosas que nosotros queremos hacer un énfasis, que de verdad nosotros nos hemos propuesto que la producción aumente y se ha aumentado, y ahí están las estadísticas, revisen las estadísticas, es muy fácil. Y una de las cosas que demuestra que en ese país la producción de alimentos, y nada más la producción de alimentos, sino otros rubros incluso que no tienen que ver con los alimentos, se ha aumentado la producción de este país, es simplemente cuando uno observa, por ejemplo, el consumo per cápita anual de los alimentos, de lo que dice la misma FAO, de lo que dice la gente de la ONU, que parece que no se leen eso también, de que en Venezuela incluso la gente está haciendo las 3 comidas diarias. Nada más eso, no, lo del salario, que a mí me parece bastante importante que la persona dio eso. Hoy estamos aproximadamente entre 250 el salario base, sin incluir la cesta de alimentación, los otros beneficios que se dan por ley. Entonces, en este país, ¿qué es lo que ha sucedido realmente? Que se está poniendo orden. La señora que habló anteriormente, que habló del modelo cubano, nosotros somos venezolanos y mantenemos nuestro modelo y nuestra forma y nuestra estructura de cultura y de sociedad. Nosotros no hemos permitido que dentro del proceso de apoyo que está dando el pueblo cubano, que es un proceso maravilloso, que nos ha ayudado mucho a entender incluso el proceso social, se incluya dentro de la política la visión de ellos, porque ellos tienen su visión y nosotros tenemos la visión de nosotros. Ahora, lo que sí es cierto es que tienen que hablar con base, tienen que revisar las estadísticas, y nosotros hemos estado haciendo un gran esfuerzo, y ese esfuerzo ya se ve en el pueblo venezolano cuando tienen posibilidad de adquirir su alimento. Hay un desabastecimiento que es causado por una guerra económica, y eso sí lo saben ellos mismos, porque ese señor que está hablando, que no lo conozco, ¿verdad? No sé si hasta dónde conoce a Venezuela. Lo que sí sé es que lo que ha dicho son unas barbaridades en cuestión de lo que es sobre el proceso económico y de la calidad de vida que sí se ha dado en este país, y lo ratifica cada vez que uno revisa las estadísticas. Sí, señor Bernal, el señor diputado dice que se está poniendo orden, y yo también quiero ir un poco más allá, se me acaba el tiempo, pero el presidente Nicolás Maduro ha dictaminado, no es esta la primera ofensiva económica que se produce, ha tenido otras leyes, por ejemplo, solo una, la ley de precios justos. ¿Esa funcionó? ¿Hizo algo? Para nada, es que no funciona absolutamente nada. Ahora, yo le digo al diputado que por favor le diga a la audiencia cuánto es la escasez en Venezuela. Él está en el gobierno, díganos, ¿cuánto es la escasez?
Por favor, diputado, díganos. Bueno, mira, aquí se algunas publicaciones... Conteste, diputado, conteste. Diga el número, doctor. Escasez también, pero hay que hablar también, vamos a hablar de la escasez. Pero ese número existe, diputado. No, dígalo, por favor, cuéntele. Diga el número, doctor, por favor. A nivel de la usura de la gente, vamos a hablar de eso, hablamos de eso y de allí partimos qué es lo que está pasando. Si tú tienes plata y que la gente, a medida que tiene plata, adquiere sus productos, si se consigue. Invito a Venezuela, cuando usted quiera. ¿Cuánto es la escasez en Chile, doctor? ¿Cuánto es la escasez en Chile? Señor Bernal. ¿Cuánto es la escasez en Chile? ¿Cuánto es la escasez en Panamá? ¿Usted maneja la cifra, señor Bernal? ¿Usted maneja la cifra? Sí, claro, es el último número, es que ya el Banco Central ni siquiera lo está publicando, el 30%. No se consigue 1 de cada 3 productos en Venezuela, 1 de cada 3, ni siquiera en los países en guerra se ve ese nivel de escasez. Yo le pregunto al diputado, ¿por qué no dice el número? Diputado, díganlo. Nosotros en la Asamblea hemos aprobado créditos para resolver el problema del abastecimiento. Y se ha logrado mediante el Ministerio de Alimentación y la estructura que se tiene, se ha logrado abastecer al pueblo. Si no, en este país habría una guerra civil por el hambre, según lo que usted dice. Pero sería importante conocer esas cifras directamente desde el Estado. ¿Por qué no dice las cifras? Nos las queda debiendo. ¿Por qué no dice las cifras? ¿Le parece? Nos las queda debiendo y yo les quedo debiendo mucho más tiempo de este programa porque tengo que despedir. Gracias a Alberto Bernal, economista, director de investigación del socio Baltic Capital Markets. Nos acompañó desde Miami, Florida. También estuvo con nosotros Patricia Dalmasi de nuestros estudios en Washington y al diputado Alexander Torrealba, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, quien me queda debiendo unas cifras, lo tendremos próximamente en el programa. Mil gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Soy Andrea Bernal y nos vemos mañana con más temas de debate.